Si eres una mujer que quiere cambiar drásticamente su vida, la relación consigo misma y los demás, sanar emocional, mental y físicamente, sentirse poderosa y tener más abundancia y prosperidad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y herramientas que necesitas para crear una vida que ames, aunque no tengas idea cómo hacerlo o lo hayas intentado todo. Bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Soy Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y experta en transformación y poder personal. Creo que nos han enseñado a quedarnos en un lugar infantil y débil que ya no nos sirve. Es hora de convertirte en la mujer adulta, poderosa y consciente que cambia su realidad y la del mundo entero. Empecemos. Hola mujer, muy bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz lunes, como siempre. Y este episodio lo quiero empezar un poquito diferente, porque quiero expresar mi gratitud, mujer. Hace tiempo que no lo hago y es que se me había olvidado. Se me había olvidado conectar con esto, pero últimamente lo he estado viendo y me he llenado de esta gratitud hermosa, maravillosa, porque realmente me alucina el milagro que es que me estés escuchando en este momento. Realmente es un puto milagro dentro de los 8 billones de seres humanos y de los otros miles de personas compartiendo información y estando en este mundo. O sea, la cantidad de información, de personas hablando de estos temas, la cantidad de podcasts que podrías haber elegido. Y estás aquí, pusiste play aquí. Eso es un fucking milagro. Y estoy profundamente agradecida de ti, seas alumna o no, te conviertas en alumna alguna vez o no, el que estés aquí escuchando, recibiendo lo que tengo para dar, completa mi propósito y me incentiva a seguir. Es realmente un incentivo súper potente para seguir haciendo esto que a veces no es fácil, que a veces es lo difícil, que es perseverar en este camino de conciencia, que es ser independiente, que viene con sus desafíos, obviamente, pero que estoy muy agradecida de hacer, estoy muy agradecida de estar aquí, estoy muy agradecida de que lo estés recibiendo. Así que muchas, muchas gracias. Y ahora sí, partimos con el episodio. Te cuento que en el último círculo de Despierta tu Poder Creador, que es mi programa insignia, no sé si ya lo conoces, si lo has escuchado, es el programa más avanzado donde hacemos un profundo trabajo interior y que está en pleno proceso ahora. La siguiente versión es en febrero del 2024, te puedes anotar para la lista de espera. Bueno, la cosa es que en uno de los círculos que tuvimos hace poco, donde estábamos explorando nuestra historia biográfica, nuestra infancia, nuestras experiencias de vida, una de las reflexiones que hicimos en este círculo, donde todas participamos, donde todas hablamos, donde todas son protagonistas de su propio proceso, entonces podemos ver muy claramente qué es lo que cada una vive y podemos encontrar puntos en común. Y uno de los puntos en común que encontramos y que pudimos ver muy claramente es este estado de estrés crónico que vivimos desde la infancia. Esta realización de que nunca en la vida hemos experimentado paz, regulación, seguridad, completo relajo, certeza de que todo está bien, de que estoy protegida, de que estoy cuidada. Toda la vida, incluso te diría desde el vientre, hemos estado en un estado, valga la redundancia, de alerta, de tensión, de amenaza y de sobrevivencia, que es la desregulación de nuestro sistema nervioso, porque no nos hemos sentido desde muy pequeñas en un espacio seguro. También pudimos ver cómo nunca nos enseñaron a sentir nuestras emociones, sino que desde muy pequeñas, toda la vida, lo que nos han transmitido es a evadir nuestras emociones, a ignorarlas. Ay, que nada, no pasó nada, que ya estás exagerando, o estás mintiendo, o estás manipulando. Entonces, no se nos ha permitido sentir emociones y estar con esas emociones incómodas. Menos se nos ha enseñado a entender nuestras emociones. O sea, nadie ha estado ahí para guiarnos y diciéndonos como, esta es la emoción de tal. Estás sintiendo eso y eso se llama de esta manera.
O sea, la mayoría conocemos 4 emociones. Triste, enojada, no sé, y ya está, o sea, 2. Y ya, o sea, el resto de las emociones, que son muchas, no están en nuestro registro, no las conocemos, no tenemos lenguaje tampoco para poder traerlas a la conciencia. Tampoco se nos enseñó a gestionar nuestras emociones. En vez de acompañarnos cuando las emociones nos sobrecogían, nos retaban por las pataletas, nos castigaban, nos exigían que tuviéramos una regulación emocional desde muy chicas, cosa que ni siquiera los adultos tienen. Entonces, nunca aprendimos a estar con estas emociones intensas y a saber qué hacer con ellas, ¿no? Y a poder relajarnos en esa emoción sin juzgarla. Tampoco se nos enseñó a expresar nuestras emociones. Primero porque la mayoría de nuestros padres no expresaron sus emociones frente a nosotros ni a nosotras. Y también porque en general hay este juicio a llorar, ¿no? Se reta a los niños por llorar o cualquier expresión de emoción es condenada. Se condena a la ira también, o sea, esto de que el que se enoja pierde. Tenemos esta idea, consciente o inconsciente, de que el que tiene emociones está mal. Como que lo normal, lo natural, lo correcto y lo bueno es estar siempre centrado en calma, en paz, sin sentir nunca emociones. Y si siento vergüenza, eso es ridículo. O sea, además siento vergüenza de sentir vergüenza. Porque te dicen, ay, pero ¿cómo te da vergüenza? Ya, pero si anda nomás. ¿A quién no le ha pasado eso de niño? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? De que no nos hayan dado un espacio seguro, de que nunca hayamos podido relajarnos y estar como sintiéndonos en paz, de que tampoco nos hayan enseñado a sentir nuestras emociones, ni a entender nuestras emociones, ni a gestionar nuestras emociones, ni a expresar nuestras emociones. Las consecuencias es que tenemos millones y millones de adultos desconectados de sí mismos. Porque las emociones son una parte demasiado importante de cómo nos comunicamos con nosotras mismas. Las emociones son parte del lenguaje de comunicación interno. O sea, yo me comunico conmigo y con las distintas partes de mi ser, con mi parte física, con las distintas partes de mi psique, a través de las emociones. Las emociones nos ayudan a ver qué está pasando dentro de nosotras en relación al mundo exterior, nos permite conocernos. Y todas las emociones son mensajeras, no son buenas ni malas, sino que nos están dando información de qué es lo que me está pasando en relación a los estímulos que estoy recibiendo del mundo exterior. Entonces, por ejemplo, si una persona hace algo y a mí eso me da rabia, eso es una señal, es un mensaje de mi sabiduría interna que me está diciendo que algún límite está siendo traspasado, que hay algo ahí que está transgrediendo mi integridad física, emocional o psicológica. Entonces, cuando yo juzgo la rabia, yo juzgo el enojo como malo, no le pongo atención para recibir ese mensaje. Por ejemplo, la culpa, que está tan mal mirada, sobre todo la espiritualidad, se juzga la culpa, que la culpa es mala, que es caga, que no sirve de nada. Bueno, yo te digo que sí, que la culpa tiene una función muy hermosa. La culpa es la señal de que estamos desalineadas, de que no estamos en coherencia, de que estoy alejándome de mis valores y de mis principios y de mis ideales y de la persona que quiero ser y de lo que para mí es correcto. Entonces, cuando hay culpa, lo primero que tengo que hacer en realidad es preguntarme, bueno, ¿estoy alineada en este aspecto? Porque sí, puede ser que la culpa venga de un lugar limitante, venga del ego, pero muchas veces la culpa viene porque no estoy alineada conmigo misma. Por ejemplo, si, no sé, me gasté 100.000 pesos o $100 en un perfume y siento culpa. Yo lo que te preguntaría es como, bueno, esa compra de ese producto está alineado con la vida que quieres vivir, con tus metas, con tus objetivos, con lo que crees que es correcto para ti. Y seguramente lo que voy a encontrar es que
eso fue un gasto innecesario, que fue un desperdicio de plata, que priorizaste una compra de eso innecesario por sobre otras cosas importantes, mucho más valiosas para tu vida, y que por lo tanto esa culpa está súper bien justificada. Siéntete culpable, escucha esa culpa, escucha el mensaje de que no estás alineada, no estás en coherencia. Ahora, una vez que la escuchas, una vez que la ves, suéltala. Ya no sacas nada con autocastigarte y darte latigazos y darle vueltas a la culpa y hundirte en la culpa, porque eso ya es egoico. Pero sí hay que escucharla. Entonces, cuando juzgamos estas emociones como malas, como negativas, como cosas que no tenemos que sentir nunca, no nos abrimos a escuchar los mensajes que nos traen estas emociones. Y por lo tanto, nos desconectamos completamente de nosotras mismas y de nuestra sabiduría interior. Ahora, sí hay un detalle que es importante que tengas en cuenta, que es que antes de hacer un trabajo interior profundo, donde realmente has podido distanciarte de tu mente y de tu ego, no puedes confiar en tus emociones como un indicador de realidad. De hecho, nuestras emociones casi nunca son un indicador de realidad exterior, sino que son un indicador de realidad interior, que es lo que está pasando dentro de uno. Eso no significa que lo que estemos viendo fuera sea la realidad. Entonces, esto es un tema muy complejo, que siempre digo lo mismo, pero quizás tenga que hacer un episodio solo dedicado a esto. Pero quiero que lo tengas muy presente, que yo creo que de los grandes males de la sociedad, del mundo, de las interacciones sociales, es que las personas andan por la vida tomando sus emociones como un indicador de realidad y creen que lo que sienten es confirmación de que lo que ven y lo que piensan es la verdad. Y no, eso no puede ser más alejado de la realidad. La verdad es que nuestras emociones solo nos están dando antecedentes de información de qué es lo que nos está pasando a nosotras en relación a lo que vemos, al estímulo que nos está tocando. Y por eso las emociones están destinadas a que las observemos primero internamente, a que nos conectemos con con ellas, a que las sintamos. No están ahí para que las usemos como un argumento para explotar y reaccionar y cargarle al otro la responsabilidad de mi emoción. Y justamente para eso es la práctica que te voy a compartir hoy, para que puedas estar con tus emociones, para que puedas sentir tus emociones sin dejar que las emociones se apoderen de tu vida, se apoderen de ti y te destruyan a partir de reacciones automáticas irracionales manejadas por la emoción. La otra consecuencia es que genera adultos inconscientes. Porque como estamos desconectadas del cuerpo, como no estamos conectadas con nuestras emociones, que son sensaciones físicas, son las sensaciones del cuerpo, estamos muy en la mente, porque no toleramos estar en el cuerpo sintiendo las emociones, porque no somos capaces de sostener las sensaciones físicas, porque nos da pánico, porque lo vemos como algo tan negativo, como tan malo, o sea, no estamos entrenadas para poder sostener emociones incómodas en el cuerpo, no somos capaces de sentir toda la gama de emociones que viene con la experiencia humana. Y esto es súper perjudicial, te digo que esto es, por ejemplo, la base de las crisis de pánico. La crisis de pánico es la resistencia a las emociones incómodas. Cuando yo empiezo a sentir emociones incómodas y me resisto a eso, me resisto a sentirla y me empieza a dar miedo sentirla y no puedo sentir esto, me empiezo a generar un pánico por la emoción incómoda. Y lo digo por experiencia personal porque yo tuve crisis de pánico en mis 20. Yo resolví esto, me liberé de las crisis de pánico cuando me atreví a sentir la crisis de pánico, cuando me atreví a sentir profundamente lo que estaba surgiendo en mi cuerpo en ese momento, sin juzgarlo como malo, sin resistirlo, sin decirme en mi mente que me estaba muriendo,
sino que simplemente dejar que estuviera ahí manteniéndome tranquila. Y cuando logré hacer esto, cuando logré estar presente, que significa consciente, salir de mi mente y conectar con mi cuerpo y permitir que esa emoción estuviera ahí, nunca más me vinieron crisis de pánico. La tercera consecuencia es que se generan seres humanos, adultas, muy reactivos. Reaccionamos en piloto automático. Reacciona nuestro cuerpo en piloto automático, básicamente, porque el cuerpo es el inconsciente. Entonces, cuando sentimos un enojo, en vez de poner atención en ese enojo, en vez de saber cómo gestionar esa sensación física, lo que hacemos es irnos a la mente, desconectarnos, disociarnos, opera el automático y se activa ira, que es la reacción al enojo, es la reacción violenta al enojo. Y eso nos genera caos. Y ojo, esto no pasa solamente con las emociones que juzgamos como negativas, también pasa con emociones como el amor. Cuando conocemos a una persona y de repente empezamos a sentir todas estas emociones súper ricas, maravillosas, increíbles en el cuerpo, en vez de sostener esa emoción y relajarnos en la emoción y observar esa emoción, lo que hacemos es reaccionar automáticamente y no, estoy enamorada, es el hombre de mi vida, cuando ni lo conozco. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Es que me generó conexiones muy desalineadas, porque estoy manejada, controlada por la emoción que sentí, por la sensación que sentí física, en vez de tener conciencia de esa emoción y de lo que significa, ¿no? Porque eso que siento de amor puede no significar que esté enamorada de alguien, puede significar que tengo mucha resonancia con esa persona, puede significar que hay atracción sexual, puede significar incluso que hay una relación ahí media kármica, que esa persona me activa mis carencias, o sea, puede significar un montón de cosas. Y sobre todo sentir todo eso no significa que yo sea compatible con esa persona y que sea una persona con la que yo pueda desarrollar una relación sana, ¿no? O con el miedo, por ejemplo. Cuando siento miedo y no soy capaz de sostener ese miedo, de sentirlo y de estar presente con ese miedo, se activa el automático, que es decir que no, que es escapar, que es esconderme, que es evadir. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo muchas oportunidades, me mantengo muy aislada, nunca salgo de mi zona de confort y eso me mantiene estancada en la vida. En vez de poder sostener ese miedo, poder sentirlo y aún así poder hacer lo que necesito hacer o probar lo que necesite probar. También ocurre a partir de esto que se nos repiten todo el tiempo las mismas experiencias, porque vivimos atrapadas en esos hogares emocionales, porque todas las emociones reprimidas que tenemos buscan salir de alguna manera. Ojo, esto lo explico en profundidad, el proceso de represión de emociones y liberación de emociones, en la masterclass gratuita Descubre cómo liberarte de tus limitaciones y perturbaciones para alcanzar la paz interior a través del verdadero trabajo espiritual sin perder años y cientos de dólares peregrinando por terapias que no te dan las respuestas ni los resultados que buscas. Larguísimo el título de la masterclass. Pero bueno, eso es, ya sabes perfectamente de qué se trata, así que si te interesa profundizar en esto, te voy a dejar el link de esa masterclass en las notas de este episodio y anda a verla después de esto. Realmente te recomiendo verla porque te va a dar muchas luces, vas a entender mucho mejor todo esto que estoy hablando aquí, pero no puedo entrar en eso ahora porque la masterclass dura como 3 horas o 2 horas, no sé, entonces es mucha información, es mucha cosa para hacerla en el episodio de hoy del podcast, entonces te voy a dejar de eso de tarea para que profundices. Entonces, claro, cuando tenemos muchas emociones reprimidas que no hemos sabido liberar, que no hemos podido liberar, eso genera una pulsión a la repetición, que es un mecanismo inconsciente de generarnos los mismos escenarios una y otra vez para poder completar esa experiencia emocional. Entonces, hay muchas técnicas y teorías que hablan sobre cómo corregir todo esto de la incapacidad de gestionar las emociones, del no poder sostener las emociones, desde la inteligencia emocional
que lo hace desde una aproximación más tradicional, digamos, hasta la meditación, que también propone herramientas para eso. Todas son útiles y tienen sabiduría y son muy buenas herramientas. Y por lo menos en mi experiencia me pasaba que en la práctica, en el día a día, me quedaba corta. Hasta que hace 5 años aproximadamente conocí a quien es hoy mi maestro espiritual y que lo ha sido durante los últimos años. Y son sus enseñanzas las que sigo, practico. Y él es Michael Singer. Si me sigues en Instagram desde hace un tiempo, quizás viste en Instagram que estuve visitándolo en su centro de meditación y yoga en el norte de Florida, en Estados Unidos, este pasado junio me parece, que fue una experiencia sublime. O sea, no te puedo transmitir cómo fue el estar en presencia de un maestro iluminado y escuchar sus transmisiones de primera fuente. O sea, fue sanador. Bueno, la cosa es que de él aprendí esta técnica espiritual, que es la técnica más sencilla y más elevada que conozco, que practico, que me ha cambiado totalmente la forma en cómo me relaciono conmigo misma, con los demás, con el mundo. Ahora, eso sí, tengo que decirte que esta técnica no es para todo el mundo. El otro día hablaba con una amiga que me decía que ella, entre comillas, no se compra las enseñanzas del budismo porque no son coherentes con la vida que ella quiere vivir. Y yo, al contrario, siempre vuelvo a las enseñanzas budistas porque para mí son la fuente de la sabiduría más elevada. Ojo, no la religión budista, no los dogmas de la iglesia budista, que no es diferente ni mejor a la iglesia católica, te lo digo, sino que a las enseñanzas prácticas transmitidas por Buda, a los principios, ¿no? Y yo entiendo a mi amiga, la entiendo perfectamente, porque las enseñanzas del budismo tienen un fin último y único, que es la paz interior y la trascendencia de la mente. Nada más, si una persona no tiene ese objetivo, el budismo no le va a servir. Entonces, lo que te voy a hablar ahora no te va a servir, o bueno, igual puede que te sirva, pero seguramente no lo vas a tomar como práctica constante y radical como es necesario si ese no es tu objetivo. Entonces eso, esta práctica es para quienes por sobre todas las cosas quieren experimentar en sus vidas paz interior y trascendencia de la mente, es decir, poder sentirte en paz dentro de ti, independiente de las circunstancias, y vivir presente sin que tus pensamientos te atormenten ni guíen tu vida. Entonces, ¿cuál es la práctica? Es relax and release. Y en español, respira y relaja. Listo, esa es la práctica. Se acabó. Ya, ahora te la voy a explicar. Porque suena simple, es simple, pero llevarla a la práctica es mucho más complejo de lo que parece. ¿Qué hacemos regularmente en la vida? Surge una emoción. Como vivimos inconscientes, desconectadas del cuerpo, no nos damos cuenta que surgió esa emoción la gran parte del tiempo. Y si nos damos cuenta a última hora cuando ya está explotando y nuestro cuerpo, nuestro automático reacciona manejada por esa emoción, movida por esa emoción, desde esa emoción, lo que nos genera un conflicto con nuestro entorno. Luego de eso viene la mente y empieza a racionalizar lo que pasó, a encontrar justificaciones y explicaciones de qué fue lo que pasó y quién tiene razón, y nos repetimos en la mente todas las razones por las que tenemos razón, de habernos sentido como nos sentimos y de haber reaccionado como reaccionamos. Y luego tenemos que lidiar con las consecuencias, que en general es perturbación, ¿no? En general. Y quiebre de relaciones, y peleas, y malestar, y insatisfacción, y disgusto, y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo sería esa misma experiencia con esta práctica de relax and release o respira y relaja? Lo primero, surge la emoción y aquí me doy cuenta que se activó una emoción dentro de mí. Pauso, respiro y relajo el cuerpo. Neutralizo mi mente.
Cuando ya pasó la emoción, evalúo si es necesario responder, hacer algo al respecto del estímulo que gatilló mi emoción. Me dirás, facilito, Claudia, o sea, demasiado simple. Son 1, 2, 3, son 6 pasos, fácil. Bueno, no. No por ser simple significa que es fácil. De hecho, es bastante difícil llevarlo a la práctica, porque significa ir en contra de todos nuestros automáticos, de nuestros patrones, en contra de la mente, dejar de darnos la razón todo el tiempo, que es algo que nos cuesta mucho, dejar de luchar por tener la razón, soltar la necesidad de justicia, de validación, de que el otro me entienda. Ahora, mi maestro nunca lo ha dicho, pero yo siento que esta práctica es el mensaje de Cristo de poner la otra mejilla. Es ese mensaje en la práctica. Y aquí hago una pausa porque antes de que me ataquen, no significa aceptar abusos, no significa tolerar maltrato, ni ser correcta y perfecta todo el tiempo, sin reaccionar a nada, sin defenderse, sin decir lo que está mal y complacer al otro todo el tiempo dejando que haga lo que quiera conmigo. No, no significa eso ni nada por el estilo. Si eso está pasando, si efectivamente estás en una situación extrema donde debes reaccionar inmediatamente por tu integridad emocional o física, por supuesto que tienes que reaccionar. Pero tenemos que ser muy honestas y reconocer que el 99% del tiempo que nos pasa este proceso, ¿no? de una reacción emocional y reacción automática, no está pasando eso. Y de hecho muchas veces esa reacción automática que tenemos frente a las situaciones que nos amenazan es paralizarnos por miedo y no hacemos lo que necesitamos hacer para protegernos. Entonces, incluso en una situación donde efectivamente tengas que hacer algo, hacer la pausa, respirar y relajar te va a permitir responder de una forma mucho más sabia y efectiva para tu bien más elevado. O sea, protegerte y defenderte mejor. Entonces, para explicarte mejor cómo opera esta práctica, quiero darte el ejemplo del yoga. Si no practicas yoga, puede ser que este ejemplo no te haga tanto sentido, si no has practicado nunca, o igual puede que sí. Lo que ocurre es que se cree mucho que en el yoga lo más importante es llegar a la postura, como hacer estas posturas maravillosas y magníficas que vemos tanto en Instagram. Pero en realidad, la práctica real del yoga es respirar y relajarse en la postura. Si no estás haciendo eso, no estás practicando yoga. Y esto te lo dicen todos los profesores. Si no estás respirando y relajándote, no estás practicando yoga. Estás haciendo posturas, que es muy diferente. Y una de las posturas de yoga es justamente Shavasana, que es la postura final, que es donde todos nos recostamos en el mat y nos relajamos. Y esa es una postura. La postura es relajarse. No es un espacio para, así como que hay descansar, no es eso. Es una postura donde la práctica está en relajar el cuerpo. Y no es una postura fácil al comienzo. A muchas personas les cuesta Shavasana. O sea, al principio hay muchas personas que se estresan en Shavasana, que se angustian, que quieren salir de Shavasana, que quieren que termine luego. No pueden relajarse, no pueden estar simplemente ahí en el momento presente relajando el cuerpo. O se tensionan, o se mueven todo el rato, no pueden quedarse quietas. O sea, no es una postura que es fácil para todo el mundo. De hecho, para mí no fue fácil al principio. A mí al principio no me gustaba Shavasana, me aburría en Shavasana. Ahora es como lo amo con todo mi corazón. O sea, maestrié la práctica de Shavasana. Esa postura la tengo maestriada. I love Shavasana. Entonces quiero que veas como la práctica del yoga es esencialmente la práctica de respirar y relajar. O sea, practicar yoga lo que hace es entrenarte para que cuando tu cuerpo se siente incómodo, como se siente el cuerpo cuando vienen emociones intensas e incómodas, tú puedas respirar y relajarte y entrar ahí y como
lean in, como se dice en español, es como acercarte incluso a esa incomodidad. Es como cuando estás haciendo la postura del pigeon, de la paloma, con una pierna adelante y, el peso del cuerpo se siente sobre el muslo, bueno, en cualquier postura de elongación, se siente el peso, se siente la tensión y cuando relajas el cuerpo, cuando respiras y relajas el cuerpo y te dejas ir, puedes ir un poco más allá y sentir un poco más allá esa tensión y sostener más ese dolor. Y eso es la práctica del yoga y esa es la práctica de respira y relaja en tu día a día, que es la práctica espiritual más elevada que te estoy compartiendo hoy. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que alinear para poder aplicar esta práctica. La primera es resignificar el relajarse, porque tenemos tanto rechazo y tanta resistencia al relajarse. Esta idea que es tan masiva y común de que cuando estás sintiendo algo muy intenso y alguien te dice relájate, es como una ofensa, es como que lo peor que te pueden decir en ese momento porque eso te enoja más aún. Pero en realidad es lo mejor que te pueden decir en ese momento, porque realmente lo mejor que puedes hacer en un momento que estás teniendo emociones muy intensas es relajarte, relajar el cuerpo, respirar y relajar y no moverte, no reaccionar, no hacer nada manejada y movida por esa emoción. La segunda clave es que tenemos que ampliar nuestra capacidad de sentir emociones incómodas. Tenemos que aprender a sentir emociones incómodas en el cuerpo sin panicar, sin juzgarlas de negativas, sin resistirlas, sin rechazarlas. Lo tercero es que tenemos que conocer nuestras heridas. Tenemos que conocer cuáles son esos espacios que cuando son tocados nos duelen y generan estas emociones fuertes e incómodas. Porque cuando tenemos esa self-awareness, cuando tenemos esa autoconciencia, somos mucho más capaces de no proyectar esa emoción en el otro, no culpar al otro por haberme causado esa emoción, por estarme haciendo algo, sino que soy consciente de que esa emoción que estoy sintiendo tiene que ver conmigo, con mis heridas, con mis gatillos, y estoy mucho más dispuesta a hacer esa pausa para respirar y relajar, en vez de putear al otro. La cuarta clave es estar consciente de nuestros automáticos para aprender a verlos. O sea, cuando yo me doy cuenta que siempre que pasa tal cosa yo reacciono automáticamente así, entonces estoy mucho más preparada para que la siguiente vez que ocurra eso pueda hacer esa pausa y decir, esto es un automático que tengo, tiendo a reaccionar de esta manera, ahora voy a decidir hacerlo diferente. Por ejemplo, yo tenía un automático, y esto como que une un poco la 3 y la 4. Yo tenía un automático de que cuando una persona se burlaba de mí, hacía un chiste de mí, eso a mí me generaba mucha ira y yo reaccionaba muy violentamente defendiéndome, ¿no? Entonces cuando me pude dar cuenta de que esta herida, esta emoción que sentía de rabia cuando yo identificaba o interpretaba que otros estaban burlando de mí, venía de experiencias de humillación que viví en mi infancia y que eso me estaba tocando esas heridas. Y además me di cuenta que mi reacción automática era defenderme. Luego pude tener mucha más capacidad de no culpar al otro, de entender que el otro no me estaba queriendo hacer daño con sus bromas. Y pude respirar y relajar esa rabia para poder responder de otra manera. Y quizás sí, le podía decir al otro, ¿sabes qué? Cuando dices ese tipo de cosas y haces esas bromas sobre eso de mí, a mí me duele, porque me toca una herida y porque me siento humillada. Y cuando yo respondo de esa manera, entonces el otro reacciona completamente diferente a que yo lo hubiera puteado. Entonces, como te das cuenta que no significa, este ejercicio, esta práctica, no significa dejar que el otro haga lo que quiera o que uno no pueda expresar lo que le duele. Podemos, solo que no manejadas por la emoción, sino que una vez que pasó la emoción y ya estamos conectadas con nuestra sabiduría interior. Lo quinto que necesitamos trabajar mucho es construir nuestro amor propio y seguridad en una misma. Y
con esto perder el miedo a equivocarse, perder el miedo a no tener razón. Solamente una persona segura de sí misma es capaz de empatizar. Entonces, si yo no tuviera amor propio y seguridad en mí misma, no podría soltar la creencia de que el otro me está haciendo algo, de que el otro me quiere humillar, de que el otro me está perjudicando. Porque voy a tender a justificarme y a darme la razón de que yo tengo la razón y que el otro está equivocado. Y voy a ser incapaz de empatizar con las intenciones más profundas del otro. Y la sexta clave es empoderarse, completa y absolutamente, que significa salir de la complacencia. ¿Por qué esto es importante? Porque para poder poner en práctica esta práctica necesito hacer cosas que los otros no van a entender. O sea, necesito tomarme una pausa. Por ejemplo, necesito decirle al otro, ¿me das 15 minutos que necesito un momento para procesar esta emoción? O dame 15 minutos y te respondo. O necesito un minuto para sentarme, cerrar los ojos y respirar y relajar. Necesito crearme esos espacios para mí. Entonces, si yo no estoy empoderada, si tengo la necesidad de complacer al otro todo el tiempo, incluso cuando este ejercicio también es muy útil y sirve muchísimo, es muy efectivo para cuando las otras personas me piden algo, porque cuando yo soy una mujer muy complaciente y las personas me piden algo y mi automático es decir que sí para complacer, a pesar de que no quiero hacer eso, me termino llenando de cosas y transgredo mis límites y termino resintiendo a todos los demás. Mientras que si yo estoy aplicando esta práctica y tengo el suficiente poder personal en mí misma para poder darme espacio, y cuando el otro me pide algo, yo soy capaz de decirle, no sé aún, dame un tiempo y te respondo. Entonces yo en ese momento me doy el espacio para poder conectar conmigo misma, para poder sentir qué es lo que me provoca esto, para poder explorarme internamente y ver qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que es verdad para mí? ¿Qué es lo que es auténtico para mí? Y luego responder desde ese lugar de sabiduría y poder decirle que sí o que no a la persona desde ese lugar de autenticidad, desde ese lugar de esencia libre. Y todo esto es necesario trabajarlo con trabajo interior. Todo esto es trabajo interior. Mi propuesta para que tú puedas partir con este proceso de trabajar todo esto es mi proceso iniciático, el desafío Yo Vivo Consciente, así que te voy a dejar el link de eso en las notas de este episodio, igual que el link de la masterclass que te mencioné antes. Puedes encontrar tus propias maneras, puedes buscar otras alternativas, 100%. Ahora, si te resuena lo que comparto, si te resuena mi voz, si te resuenan mis enseñanzas, te recomiendo, realmente que las amantes de este podcast, todas tienen que haber atravesado el desafío Yo Vivo Consciente. Es la base de todo. Así que te espero ahí, mujer, espero que des el paso. Está a un precio realmente muy bajo para todo el valor que recibes. Así que the moment is now. El momento es ahora. Y de todas maneras empieza a poner en práctica esta técnica, empieza a ver qué tanto puedes hacer pausa y respirar y relajar en la emoción para que puedas responder de otra manera. Vas a ver que cuando llevas a la práctica esto radicalmente, tu realidad se transforma igual de radicalmente. Y recuerda que tenemos el canal de reflexiones de Yo Vivo Consciente Podcast, donde podemos seguir la conversación de este episodio. Así que te espero por allá. Todos los links, como siempre, en las notas de este episodio. O me puedes mandar un DM por Instagram y te paso el acceso. Muchas gracias por estar ahí. Buena semana. Si amaste lo que acabas de escuchar, crees que esto tiene que llegar a más personas y quieres que siga publicando nuevos episodios, entonces recuerda dejar un review en la app que más ocupes. Si aún no me sigues en redes sociales, ven a encontrar aún más inspiración en Instagram o TikTok siguiéndome en @YoVivoConsciente o visitando mi sitio web yovivoconsciente.cl. Muchas gracias por estar del otro lado, te valoro infinitamente y espero que después de este episodio estés un paso más cerca de crear una vida que ames. Te espero en el siguiente.